Bueno, Gloria, muy buenos días a ti. Un saludo a todos los asistentes, a los representantes de las organizaciones de víctimas, a las víctimas aquí presentes en este día preliminar a la conmemoración internacional del Día Internacional de las Víctimas, a Imelda y Orlando que nos acompañan. Realmente esclarecedor y conmovedor el relato, la narración sobre lo que ocurrió en la UPC, y a mi compañero Franklin Carreño, con quien hemos estado trabajando estos asuntos ya hace varios años. Franklin es egresado de la Universidad del Magdalena, administrador de empresas, y fue en su momento candidato al Consejo Superior, fue un dirigente estudiantil en su momento. Frente a lo que ocurrió en la universidad, pues nos interesa mostrar algunos hitos. La universidad existió en el siglo XIX hasta alrededor de 1872 y en 1958 se expide una ordenanza para crear la Universidad del Magdalena, se crea con ese nombre. Y en 1962 se expiden algunas ordenanzas para que empiece a funcionar. Pero en el decreto del gobernador, porque la asamblea no quiso acompañar los deseos del gobernador del momento, se cambia y se llama Universidad Tecnológica del Magdalena. En la prensa de esa época, y aclaro esto, la fuente principal nuestra es prensa de la época, el documento final tiene más de 350 citas de prensa local, de archivo histórico. Se dice que la universidad, pues lo que se hizo fue restaurarla, entendiendo que era una continuidad de la universidad del siglo XIX. La universidad comienza con muchas dificultades financieras. La gobernación pues era el principal sostén económico de la universidad. Comienza con la carrera de agronomía, después finalizando la década la carrera de ingeniería pesquera, después llegarían las de educación, luego de un ejercicio fallido de una cooperativa de educación que iba quebrando, y terminó la universidad acogiéndola y fue el núcleo de la Facultad de Educación. Después llegarían otras carreras a la Universidad del Magdalena. Entonces una universidad que entre el desgreño oficial, las dificultades institucionales para definir las reglas de funcionamiento de las universidades, fue obteniendo los permisos de funcionamiento, la legalización de programas a lo largo de finales de la década del 60, comienzo de la década del 70, pero siempre tenía dificultades para operar, ¿sí? Uno encuentra en la prensa del 60, del 70, del 80 y de gran parte del 90, con un clímax en 1996 en que llegó a haber 5 rectores en un mismo año, uno que no dejaron ni siquiera llegar los estudiantes y trabajadores, porque el sindicato era bastante fuerte, y ocurrió no solo con él, había ocurrido con otro previamente. Decidían quién no debía estar ahí por los señalamientos de politiquero, de clientelista, o le miraban como los antecedentes a quien habían nombrado de rector en ese momento. La universidad pues tuvo algunas variaciones. En el 81 se llamó Universidad Tecnológica del Magdalena Gabriel García Márquez. Le demoró un año ese nombre, nuevamente adoptaron el nombre Universidad Tecnológica del Magdalena. A finales de la década de los 80 cambia a Universidad del Magdalena, y recordemos que en la década del 80 pues cambió también el marco institucional, a raíz pues especialmente de la época que se llama en el análisis político de las universidades, la época de la militarización de la universidad pública, ¿sí? Algo que empezó a finales de los 60, estando todavía Carlos Lleras Restrepo, y llevó a su culmen en 1973, y que significó que el grueso de los estudiantes de la educación superior dejó de estar concentrado en la educación superior estatal y se pasó a la educación superior privada, ¿sí? Y hubo muchas dificultades, no solo en la Universidad del Magdalena, sino en Univalle, en Uniatlántico, en la Universidad Nacional, en la UIS, y se demoraba mucho, había mucha anormalidad académica.
Y eso se convirtió también en una característica de la Universidad del Magdalena. Una de las personas que nos dio su declaración, ahora lo vamos a poner, llamaba a estos periodos de tanta anormalidad potenciados por las propias dificultades institucionales y básicamente de financiamiento que tenía la universidad. Dice que ellos estudiaban añestres, o sea, no era un semestre, sino que era la probabilidad de estudiar durante 1 o 2 años lo que debería cursar en un semestre, ¿sí? El añestre, un término bastante elocuente y que encarna lo que significaba en su momento las dificultades institucionales que vivía la universidad. Como mencionaba Franklin, que pues es un testigo presencial, no de oídas, que él estudió entre la década del 80 y del 90 en la Universidad del Magdalena, pues a mediados de la década del 80 hubo crímenes contra estudiantes, no solo de la universidad, sino de los colegios públicos de Santa Marta, el Liceo Celedón, Leovigilda, en el 86 La Chiqui, en el 93 Vladimir, en el 94, 95 los hermanos Duarte, y después la desaparición también de Lesbia Polo Barcenilla en 1998. Ella realmente ya no era estudiante de la universidad, ella estuvo en la universidad, se retiró, fue a Barranquilla, alcanzó a entrar a la Universidad del Atlántico y después regresó a Santa Marta. Cuando regresa a Santa Marta, según los relatos que hemos recogido, fue retenida mientras iba en algún desplazamiento hacia su casa y fue desaparecida, ¿sí? Esto entonces es uno de los primeros hallazgos que encontramos, porque la narrativa que se ha consolidado pues habla de 3 víctimas y realmente el número de víctimas en la Universidad del Magdalena es mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor, y personas cuya memoria se ha invisibilizado de alguna manera, ¿sí? Todos tienen unas características comunes, ya estaremos hablando como de esos patrones. A mediados de la década de 1990, la rectoría estaba a cargo de una persona afín al M19, el profesor y egresado de Ingeniería Pesquera Osvaldo Pérez, a quien le decían Manos Limpias, en honor a un apelativo que él había acuñado en su candidatura a la gobernación. O sea, en la universidad se dio el caso de gente que estuvo vinculado a movimientos guerrilleros que después llegó a la dirección de la universidad, ¿sí? Cuando él renuncia, comienza ese ciclo de 5 rectores, termina con Zully David Hoyos, quien renuncia, entre otras cosas, por amenazas, ¿sí? Una funcionaria con un perfil técnico, en ese momento entonces, ante la crisis y luego del cambio institucional que había vivido la educación superior en Colombia con la expedición de la Ley 30 del 92, pues la Universidad del Magdalena, ya a mediados de la década, o sea, 3 años y medio después de expedida esta ley, no había todavía celebrado una sola consulta para elegir o designar a los candidatos que debía seleccionar el Consejo Superior para tener un rector de conformidad con las reglas institucionales. Pues la universidad entonces sabía que tenía que hacer esa tarea y encargan a quien había sido responsable de la Oficina de Atención de Desastres, Carlos Eduardo Caicedo, también una persona que había sido desmovilizado de la corriente de renovación socialista, a los que los gobiernos territoriales, no solo en el Magdalena, sino a lo largo del país, especialmente en gobernantes de mentalidad liberal, le daban participación, ¿sí? Ya había ocurrido antes también con por ejemplo, el profesor Edgar Rey Sinin, que a nombre de la UP fue secretario de Educación. Ya se venía haciendo en el pasado y ocurrió aquí también. Carlos Eduardo Caicedo llega en diciembre de 1996 con una misión: lograr que la universidad hiciera un proceso de consulta y eligiera un rector de manera definitiva y zanjar esta crisis institucional de una institución acéfala, sin una persona que estuviera en propiedad ejerciendo el cargo, y hace la tarea en marzo de 1996.
97 se celebra la consulta, una consulta con una amplia participación. El profesor Alfredo Correa de Andrés, también un mártir de la Universidad Pública del Caribe, egresado de la Universidad del Magdalena, rector, egresado de Agronomía, por consenso en el grueso de los estamentos y de una manera mayoritaria, casi absoluta, es elegido y el Consejo Superior entonces lo designa. Cuando llega Alfredo Correa, pues inmediatamente concurre al ITFES, que era la institución encargada de administrar la educación superior en ese momento, y en el ITFES le dicen que tiene que aplicar medidas o correctivos administrativos y financieros, dado que no se habían aplicado. Ese era realmente el problema de la universidad, problemas con los que cargaba desde décadas anteriores. Y recordemos que el ITFES intervino en la universidad y tuvo 3 funcionarios del ITFES como rectores de la universidad. O sea, la universidad a lo largo de la década del 80 y comenzando el 90 tenía un rector del ITFES, una universidad intervenida, como hace por ejemplo ahora la Superintendencia Nacional de Salud, que manda gerentes designados por ellos. Eso ocurrió aquí en la década del 80. Y Alfredo Correa llega, hace el análisis del contexto, entiende qué es lo que debe hacer, pero según nos contaron las personas de las que recogimos testimonio, Alfredo Correa considera que si no lo apoyan todos los estamentos, y básicamente un estamento sindical no estaba de acuerdo porque algunas de las medidas iban a afectar sus derechos que ya no tenían como fundamento en ese momento, básicamente unas medidas convencionales que se habían acordado, la prima de carestía era una de ellas, que garantizaba que el salario creciera todos los años el 35%, considerando las altas tasas de inflación que habían ocurrido en la década del 80. Pero recordemos que con la Constitución del 91 se controló la inflación y nuestras inflaciones no eran mayores al 5 o 6%, o sea que había una revaluación del salario y la Contraloría sacó un informe diciendo que al 2000 la prima de carestía iba a significar 5 veces el salario base de las personas. Entonces la universidad realmente estaba reventada financieramente y decían que tenía que tomarse medidas administrativas y judiciales para controlar esto. Alfredo Correa finalmente también recibe amenazas contra él y contra su hija y renuncia, se sustrae al mandato que se le había encargado, ¿no? Era una persona realmente muy social, muy compenetrada con el sufrimiento de las comunidades, y él quería que hubiera un consenso sobre todo y que hubiera razonabilidad de los estamentos sabiendo que las medidas eran necesarias, dado pues que la universidad estaba ante una disyuntiva del cierre o del traslado de los estudiantes para otras universidades. De esa manera entonces Alfredo Correa se va, Carlos Caicedo había renunciado a la gobernación, iba a hacer política, y en ese momento que la universidad queda acéfala otra vez, lo llaman, le ofrecen la universidad y Carlos Caicedo entonces llega en su segunda rectoría, pero ahora sí bajo una definición de vínculo permanente en el ejercicio rectoral. Vendría entonces muchas mesas de trabajo, ejercicios de consenso para la definición de las medidas que había que tomar, ¿sí? Pero debemos recordar que esto coincidió con el cambio del paradigma de las autodefensas que venían dándose en aplicación de las doctrinas de seguridad nacional 40 y en el 2000 hay una acometida de AUC de los Castaños y terminan doblegando militarmente y hacen una negociación. Que la expansión del Autodefensas Unidas de Colombia como la llama Mauricio Romero, como una federación de paramilitares, pues significó la expansión a gran parte del territorio colombiano y la llevada de ejércitos privados entrenados por ellos y vendidos como bloques, como nuevos frentes a otros territorios. De esa manera se multiplicaron y rápidamente iniciaron la labor de extracción de renta. En los lugares donde el narcotráfico fuera el negocio básico, pues allá entonces llegaban a controlar, a expandir, a monopolizar ese tipo de negocio. O donde ya hubiera una economía consolidada, una economía
agraria, industrializada o comercial o de servicios, ahí llegaban a extraer renta y lo hicieron en todos los lugares, incluyendo la capital de la República. O sea, no hubo ningún lugar del territorio donde no estuvieran ellos. Allá crearon el bloque capital, por ejemplo. O sea, no es un tema de las periferias, es lo que quiero resaltar, ¿sí? Para las personas que nos estén escuchando desde otros lugares del mundo y que no hayan tenido la posibilidad de conocer las situaciones que vivió Colombia. Entonces, estos señores de la guerra se consolidan y aprovechando las tendencias de descentralización que el nuevo ordenamiento constitucional surgido en el 91 había garantizado autonomía y recursos, también empezaron a hacer una presencia y a permear las entidades territoriales y la institucionalidad local. Entonces, decíamos que por eso se tomaron algunas universidades del Caribe, de los cuales decíamos el caso más espeluznante, más terrible fue el de la Universidad de Córdoba, no solo por el número de crímenes que cometieron allá, sino porque desembosadamente hacían reuniones con los trabajadores, con miembros de los órganos directivos y daban directrices de cómo se debía decidir, ¿sí? O sea, ya hubo una cooptación total. En otras universidades, pues las situaciones fueron un poco diferentes, pero siempre se dejó una estela de tragedia, de muertes por donde pasaron. En el territorio del Magdalena, se hizo célebre porque aquí pasaron unas cosas realmente increíbles. En el 2004, en otro departamento del antiguo Magdalena Grande, en el Cesar, y en el Magdalena hubo candidatos únicos a la gobernación, resultaron electos, y desde el inicio el gobernador pues quiso promover una candidata propia de su gabinete que conocía la universidad, no lo logró y como no lo logró entonces tomó unas medidas a través de los órganos de control, básicamente el Contralor Departamental, que hizo unas auditorías y sin consolidarlas las trasladó a los órganos de control y a los órganos judiciales y a través de eso pues entonces se inició un proceso judicial contra Carlos Caicedo. No pudieron encontrar nada y lo enfocaron a través de una negociación de cesantías, en la que un antiguo asesor de ASPU y de FECODE, un abogado muy reconocido, Alberto Carvajal, que había hecho solicitudes alrededor de 19.000 millones de pesos entre intereses y moras diversas y el pago del recurso de capital, se negoció finalmente por 3.500 millones de pesos y ninguno de los profesores decía que no había recibido su plata. Recibió su plata y descontó lo que en cuota litis cobró el abogado, una cosa alrededor del 30-35%, que es lo que acostumbran a cobrar los abogados en estos procesos. A pesar de que todo eso se probó, Carlos Caicedo fue retirado de la dirección de la Universidad del Magdalena. Previamente pues habían sido asesinados 2 directivos del programa de reforma que traía la Universidad del Magdalena, que eran además cercanos a su orientación ideológica. O sea, la universidad fue victimizada, por supuesto. El sector que estaba dirigiéndola vio caer a miembros, a líderes, a dirigentes de su estructura y después Carlos Caicedo termina saliendo de la universidad. Sin embargo, pues rápidamente, bueno, no tan rápidamente, 5 años demoró en ese proceso judicial hasta que logró demostrar que que no era cierto de lo que lo estaban acusando. Pero en ese periodo también se dieron muchos acercamientos de la gobernación a sectores de la universidad, algunos de ellos en sus declaraciones que nos han prestado aquí, su voz, su rostro, nos dicen que se dio una evidente instrumentalización y algunos de ellos dicen que quedó en la boca del lobo y que ahora entienden pues que era una estrategia política para impedir el crecimiento de una institución que había cambiado a través de una gestión ejemplar, había cambiado el destino que tenía la universidad, la hizo crecer en número de programas, en el campus, en su reconocimiento y logró estabilizarse, ¿sí? Un profesor de los beneficiarios nos dice que a veces les tocaba vender todo, la casa, el carro, pero que desde que llegó Carlos Caicedo al año y medio, 2 años, pues les pagaban y hasta con días de anticipación al vencimiento
de la mensualidad. Entonces, estabilizó la universidad y se convirtió en un mal ejemplo porque en este departamento pues, se había quebrado la lotería, imagínense usted, hasta la lotería quebrándose, los hospitales, y el Estado había reducido su tamaño por la cantidad de deudas que se habían acumulado a lo largo de los años. Lo que comenzó como una reinvención terminó siendo un caso exitoso de gestión pública. Las voces, como les decíamos, pues nos interesa que sean las personas que fueron protagonistas en ese momento, ¿no? Bueno, Rafael Gutiérrez fue un dirigente estudiantil de la Universidad del Magdalena, un líder social que tuvo un activismo fuerte en barriadas alrededor de la universidad. Y pues le tocó esa dificultad de tener que estar mucho tiempo en la universidad, pues por la crisis y la inestabilidad institucional. Entonces, a él pertenece esta declaración, discúlpeme un segundito, esta declaración que ya anuncié previamente, los añestres, pero vamos a escuchar las voces. Como les decía, nosotros seleccionamos personas que hayan sido especialmente críticas o antagonistas en el pasado para escuchar la voz de ellos frente a los sucesos de la universidad y formando una opinión pasado el tiempo de los hechos, de los sucesos que acontecieron en ese momento en la vida universitaria, ¿sí? Creo que le da más poder, más potencia explicativa o de comprensión de los sucesos de la Universidad del Magdalena. Simplemente en la universidad se hacían, como decíamos nosotros, añestres. Es decir, habían semestres que duraban hasta 2 años. Y la explicación era, ya sea por una reivindicación de los profesores, fuera por una reivindicación de los trabajadores o por una reivindicación de los trabajadores, de los estudiantes. Es decir, dependiendo de quién tenía la necesidad, así se reivindicaba el derecho del grupo social, estudiantes, profesores y trabajadores. Es decir, era lo que en ese momento llamábamos identidad de clase, reivindicación. Y había un trabajo conjunto de todos los sectores. Entonces, si alguien le preguntaba ¿por qué? Bueno, esa era, es decir, había veces que no le pagaban puntuales a los profesores, es decir, los pliegos de peticiones no eran atendidos, igual los trabajadores. Eso llegaba a que un año se podía hacer perfectamente un semestre o como no se hacía ningún semestre. Entendíamos que o se asumían algunos costos o la universidad se cerraba. Esa era la condición del 95 de la Universidad de Magdalena, 95, 96, primer semestre. Así de sencillo. Los sectores al interior de la universidad, como los profesores y los estudiantes, entendimos que había que dar ese paso. Y se hace un consenso, listo. Pero había que, es decir, no tomar las medidas como se definían, sino adaptarlas un poco a la realidad socioeconómica de la ciudad y de las posibilidades reales de los estudiantes, y ese es el concepto. Ahí se invitan a todos los sectores. Tengo que decirlo, y es que, como cosa extraña, en ese acuerdo, un sector de la clase trabajadora de la Universidad del Magdalena no participa. Se negaron a ser parte de ese acuerdo. Es decir, y era aceptar que la universidad tenía que ser financieramente viable a partir de aportes que se daban. Y un sector de la clase trabajadora, es decir, de los trabajadores de la Universidad de Magdalena, no aceptaban eso. Porque dentro de las medidas que había que tomar, había que hacer unas revisiones sobre gastos, convenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que decirlo, el profesor Correa nos decía, es que la clase trabajadora sacrifique de donde no tiene, pero hay que hacerlo. O tenemos universidad, o nos educamos, o no hay posibilidades. Era como la disyuntiva en que nos habían metido en ese momento. Entonces, si lo miran así, esa era la realidad de la universidad. Aparte que tuvimos un tiempo en que 6 meses no recibíamos el sueldo de la universidad.
y muchos terminamos pues vendiendo las casas, perdiendo las casas, los créditos se incrementaron, bancarios. Bueno, escuchábamos muchos problemas económicos de los compañeros profesores y en ese contexto pues se hizo la consulta, llegó la política del doctor Caicedo, que fue una política orientada hacia la recuperación económica de la universidad. Posiciones críticas frente a la administración de la universidad. Recordemos, en la década del 90 pues había estado un desmovilizado, una persona cercana al M-19, después Carlos Caicedo, que venía de la corriente de Renovación Socialista, y pues como en las universidades siempre hay la apertura a la crítica, al pensamiento libre, pues siempre hay personas y sectores que tienen posturas propias, personales, y que valoran desde su punto de vista la gestión de los demás. Como les decía, pues habíamos escogido especialmente personas críticas o que se vieran en un rol de antagonistas frente a la administración. Otros de ellos, por ejemplo, el profesor Ferrell en su valoración sobre las alzas de la matrícula. El hueso de la comunidad, en una consulta que hizo el rector, en ese tiempo me acuerdo, el de los estudiantes y los padres de familia, aceptaron el alza de matrícula. Bueno, en el caso de las alzas de las matrículas es clave porque en los discursos contestatarios en las universidades siempre significaba un asunto de privatización, ¿no? Pero desde la década del 80, primero Univalle, después la Universidad Nacional, terminando la década del 80, comenzando la del 90, que estaban Tanas Mocus Cívicas de rector, pues hizo un incremento de matrículas. Y era parte del recetario que el ITFES exigía a todas las universidades. En el caso de la Universidad del Magdalena, pues como acabamos de oír del testimonio, realmente lo que se hizo fue una gran consulta en la que se involucró a padres y a los propios estudiantes, y ellos pues dieron su punto de vista sobre cómo valoraban el tema del alza de matrícula, y después esto se consolidó en un par de acuerdos superiores, creo que el 4, el 7 de 1998, donde decía que la destinación debía ser para recursos de inversión. Estos eran los discursos de las organizaciones estudiantiles. Y nosotros como organización estudiantil nacional también teníamos unos reclamos y digamos que teníamos unos espacios de disputa y de discusión frente al quehacer de la universidad, porque estábamos defendiendo una universidad crítica, creadora y transformadora, que era el lema de la CEU en esos momentos. Bueno, todas estas circunstancias se dieron en un contexto en particular de la expansión del poder paramilitar, y algunos analistas locales, analistas simbólicos y algunos también vinculados a la Universidad del Magdalena, pues tienen sus interpretaciones sobre lo que aconteció o lo que había en la base de estos fenómenos de criminalidad y de terror contra la población civil y actores de la universidad. Miremos los contextos. También es de importancia señalar cómo en ese contexto en que en el país los paramilitares son los que están agenciando la toma de las instituciones del Estado, cómo la clase política del momento se pone a sus pies, se entregan, facilitan, participan, coordinan y ayudan a que estos personajes no solo se tomen las universidades, sino que se tomen los sectores de salud, los sectores de la educación. Es decir, toda la vida institucional del país fue tomada por estas políticas y que no hay derecho a que después que ellos hayan participado de manera activa, como se comprobó por la justicia, hoy continúen con una narrativa falsa, imputándole culpas a personas que nada tienen que ver con ese proceso. El magisterio colombiano y en particular el magisterio del departamento del Magdalena fue uno de los sectores que más puso víctimas, que más puso muertos en este periodo sangriento en el departamento del Magdalena. La acción sindical se convirtió en uno de los ejercicios más peligrosos de la época, en tanto que los maestros, por razón de su ejercicio, por razón de su labor,
por razón de su profesión, estaban expuestos a la acción de los agentes de la guerra. En esa época hay que recordar que todo lo que se dijera tenía vínculos o simpatías con la insurgencia, bien fuera las FARC o bien fuera el ELN o cualquier otra organización de la época, eran objetivo militar de grupos paramilitares y en particular en el departamento del Magdalena. Recordemos que el fenómeno paramilitar aquí tuvo unas características muy especiales con la llegada de Hernán Giraldo, que crea un grupo paramilitar denominado Los Chamizos, que finalmente es el que ejecuta a muchas personas en el mercado público de Santa Marta, acusadas muchas de ellas de haber asesinado al hermano de este jefe paramilitar que recién llegó de regreso al país. En esa época, recuerdo yo, todas las personas que trabajábamos en derechos humanos, que tenían una condición de activistas políticos de izquierda o tenían la condición de líderes sociales, eran ejecutados, eran asesinados por ese vínculo, teniendo como escenario esa guerra contrainsurgente que el Estado tenía y amparado en los paramilitares como un brazo encargado de desarrollar todo el proceso de guerra sucia. Encontramos en estos diferentes acercamientos cosas en común. Varias de las personas que nos concedieron su voz y su rostro para contar de viva voz como protagonistas que fueron de los sucesos en la universidad o como testigos excepcionales, varias personas nos dijeron pues, que hubo un acercamiento por parte de la gobernación del Magdalena, especialmente a mediados de la década del 2000, y de alguna manera se terminó instrumentalizando algunos sectores y también se apoyaba algunas labores dentro de la universidad que fueran contestatarias frente a la dirección universitaria. Vamos a ver algunos de estos testimonios. Este gobernador de entonces, Trino Luna, obviamente, tenía como rector, o sea, Trino Luna, un gobernador elegido por los parlamentarios, y tenía como rector a Carlos Caicedo, que venía de un proceso de izquierda. Entonces, le incomodaba que esa persona estuviese ahí. Pero como era un rector elegido popularmente, entonces no podía cómo sacarlo. No tenía cómo sacarlo con una firma. Entonces, obviamente, aliados a sectores de la universidad, tanto de estudiantes como de profesores, orquestan un plan para sacarlo. Recibimos también, por supuesto, el apoyo del gobernador en ese entonces, en el sentido de que desde mi perspectiva, desde mis acciones, solicitábamos como sindicato que nos atendiera él como presidente del Consejo Superior de la Gobernación, y tuvimos muchas reuniones, incluso reuniones de seguridad por la cuestión de las muertes, con el comando conjunto, con la policía, con el ejército, para buscar la estabilidad en la universidad y la seguridad de los funcionarios. En ese contexto nos reuníamos con el gobernador en la oficina de la gobernación, en la sala principal, y también nos reuníamos pues a veces en forma triestamentaria. Íbamos profesores de ASPO, iban los estudiantes de los movimientos que ellos organizaban, creo que en ese tiempo se llamaba ALUD, Alianza Universitaria Democrática, y los de Sintra Unicol. Nos reuníamos constantemente. También en ese entonces nos reuníamos en la oficina de Hoy Diario del Magdalena, cuyo director era el doctor Ulilo Acevedo. También nos llamaba para decirnos, bueno, qué es lo que está pasando en la universidad, y nosotros íbamos a su oficina, dábamos nuestra declaración desde nuestra perspectiva, por supuesto, en oposición a lo que se estaba implementando, y todo eso salía en la prensa, declaraciones de uno u otro y declaraciones mías como presidente encargado de ASPO. Después de mucho tiempo como organización, estamos haciendo también el mea culpa, porque
caímos a ese escenario de articulación en medio de la LUT y algunos de los miembros de la LUT tenían esas relaciones con el gobernador y con el delegado del mismo. Desde allí salía parte de la financiación donde se llevaban a cabo muchas de las acciones con las cuales se confrontaba de manera permanente al rector de la época, cosas como el financiamiento del periódico que se sacaba dentro de la universidad, donde se estableció una matriz de opinión en la cual se atacó mucho al rector de la época, incluso desde allí se comenzó a gestar el tema de la vinculación del rector con las víctimas que acaecieron en años anteriores en la Universidad del Magdalena. En el tema de las cesantías, pues no, como les explicaba, no hubo nunca un delito, aunque Carlos Caicedo fue objeto de un proceso judicial que lo alejó del cargo que ostentaba como rector de la universidad, y fue una evidencia del arsenal de medidas que se tomaron en ese momento contra la dirección universitaria. Es importante tener presente que no fue el único proceso judicial en ese momento, ni la única medida tomada contra la universidad y contra la administración universitaria. Bastante paradójico, tenemos aquí el testimonio de uno de los beneficiarios de ese proceso, que además pues, tuvo un rol protagónico desde el punto de vista de los antagonismos. Responsabilidad adjudicada al rector Carlos Caicedo y fue pues juzgado y preso por una supuesta supuesto peculado en ese entonces, ¿no? Debido a que nosotros hicimos una negociación con la universidad para el pago de unas prestaciones, en el caso de nosotros, en el caso mío y de ASPU Magdalena, nosotros hicimos la demanda de unos cesantías, creo que eran, y entonces hicimos la demanda con aprobación de ASPU Nacional. Es más, ASPU Nacional nos envía el abogado. Dice, este es el abogado que nos va a defender. Y efectivamente viene aquí, no recuerdo el nombre del abogado, Carvajal, el abogado Carvajal. Entonces él viene con su secretaria, hace una asamblea y cada uno de nosotros firmamos la demanda y posteriormente ganamos esa demanda. Nosotros nos pagaron lo que nos debían a cada uno de manera diferente y el abogado se descontó de cada uno de nosotros su salario pues, correspondiente, ¿no? Creo que fue el 30 o el 35% de cada demanda. Eran dos, una grande y una pequeña, no recuerdo, pero nos descontaron en 2 cheques a cada uno de los demandantes. Esto sucedió y posteriormente nos enteramos pues que a raíz de eso le abrieron una investigación al rector porque supuestamente había favorecido a terceros y bueno, se hizo todo un proceso y el juicio fue público y nos enteramos pues que terminó preso, estuvo preso 5 años aproximadamente creo yo y después la demanda lo favoreció y lo exoneró de toda culpa. La cuestión es que lo que es sorpresivo también para nosotros, ¿por qué se dieron esas cosas? No sabemos. Bueno, encontramos también en la universidad que hay algunas características comunes en los crímenes cometidos contra los miembros de la comunidad universitaria, especialmente los asesinatos a partir del año 2000 bajo la expansión paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre esas tenemos estas características comunes de las víctimas. Hay un común denominador en estos asesinatos y es el contexto de la época que estaba rodeado por una confrontación entre grupos paramilitares y grupos insurgentes, pero sobre todo dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, personas que participaban en la vida política del país, no usando las armas.
Otra situación que se encuentra en común en los relatos que recogimos de los testigos presenciales o de amigos, miembros de la comunidad universitaria, fue la pertenencia de dos de estos miembros directivos de la universidad a la red de iniciativas universitarias por la paz. Sigamos en la otra, Yuli, por favor. El balance en general de todo este ejercicio, el balance en voz de los actores y protagonistas de la época. Pero finalmente estos esfuerzos económicos estabilizaron la universidad y hoy en día la universidad está financieramente estable. Desde que llegó a los pocos años, 1 o 2 años que llegó el doctor Caicedo, los sueldos comenzaron a pagarse puntualmente. Hasta la fecha incluso se pagan unos 3 o 4 días antes, ¿no? Entonces estuvimos equivocados, creo, en esa confrontación ambos. Y lo raro, lo extraño fue que en medio de eso surgieron los asesinatos. Nosotros quedamos sorprendidos, no sabíamos por qué, porque la confrontación era política, era académica y era digamos que, de preocupación social. Pero hubo en ese momento una situación extraña. De pronto nos comenzamos a enterar que esas cosas también comenzaron a suceder en la Universidad de Córdoba, comenzaron a suceder en la Universidad del Atlántico, había muertes en varias universidades de la costa, de estudiantes, de profesores. Los profesores de ASPU en plenario nos decíamos, yo me enteraba porque en plenaria iba el director, el presidente de ASPU de la Universidad del Atlántico, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Sucre, y allá nos decían, está pasando esto, nos están persiguiendo, nos están asesinando. Y bueno, era una situación generalizada, realmente pareciera contra la universidad pública, particularmente de la costa atlántica. No acepto ni admito de que Carlos a sus amigos, porque Roque, Hugo y Julio, no, es decir, los dos últimos, Roque y Julio, no solo fueron amigos, sino que le ayudaron a trazar las políticas de la universidad. Y hubo un amigo que, si bien es cierto, pudieron haber tenido discrepancias, como las tenemos con todo, porque decir que los de izquierdas todos coincidimos, eso es una mentira y una falacia. Entonces, ¿qué creería yo? Yo llamo a la reflexión, sobre todo a la familia. Seguir diciendo e insistiendo en que Carlos asesinó a los amigos, a sus amigos y a mis amigos, es desconocer la realidad de los hechos. Es decir, Carlos no fue quien asesina ni es quien asesina. Y lo otro que tengo que asegurar es que no es posible que pretendan decir que los amigos de izquierda, miren, si hay algo que tenemos los de izquierda, que lo único que nos confiamos el uno al otro es la vida. Y siempre nos las confiamos. Y los que sobrevivimos porque el otro amigo no fue capaz de vendernos. Entonces, la reflexión, hoy contra Carlos se pretende hacer un asesinato moral y político, sindicándolo de hechos que no tienen nada que ver con él y que son producto de este estado criminal y mafioso que tenemos en Colombia. A nivel político, pues éramos tildados como guerrilleros por parte de la institucionalidad, llámese gobernación, y como paramilitares, llámese la institucionalidad, llámese Universidad del Magdalena. Estábamos nosotros dos como en el fuego cruzado de los intereses de dos bandos, por decirlo así de alguna manera, de dos grupos políticos o de dos grupos significativos de personas que tenían una visión diferente de ver el mundo y de hacer las cosas. En ese cruce en el que nosotros nos encontrábamos, pues en ese momento no podíamos hacer el análisis que hoy tal vez 10, 15 años después puedo hacer uno de lo que uno vivió. Y ese análisis que uno puede hacer es básicamente que estábamos metidos, pues como quien dice, en la boca del lobo, porque había de manera clara una fuerte intención política
por parte del burgomaestre de su momento, de no permitir que un modelo o un grupo significativo de personas que estaban detrás de esa cabeza visible se expandieran de forma masiva en todo el departamento y ocuparan los espacios que hoy en día se están ocupando. Bueno, como vimos, entonces, estos son los diversos testimonios que cuentan, hacen un balance de lo que ocurrió en la universidad y también los testimonios que señalan los patrones de criminalidad, las características comunes de los crímenes en boca de protagonistas del momento, de apoderados, de líderes, de dirigentes estudiantiles, de dirigentes sindicales, que como característica común entre ellos, pues tuvieron un rol antagonista, digamos, frente a la administración y hacen recapitulaciones ahora, pasado el tiempo, sobre los sucesos de la universidad. A partir del 2000, entonces, como hemos dicho, hubo en el periodo de expansión de la UC tres asesinados. Hugo Maduro, el estudiante Hugo Maduro en el 2000, después en el 2001 el profesor Julio Otero, y en el 2002 el profesor Roque Morelli, quien se desempeñaba en su momento como decano de la Facultad de Educación. De ellos también tenemos unos perfiles, según narraron sus compañeros de la época. Antes de pasar el video, en nuestra investigación encontramos sucesos de etiquetamiento, como dicen en la criminología, que para este caso fueron letales. Por ejemplo, en primera página encontramos en mayo de 1996 un titular: capturados 6 del ELN en San Martín, y en página interna el titular es muy similar: cayó célula guerrillera en el barrio San Martín. Ahí, de esta manera, la prensa, por ejemplo, presentó el caso del estudiante Hugo Maduro, proceso que posteriormente pudimos encontrar que fue desestimado por la justicia porque se demostró que él no tuvo ninguna vinculación y los estudiantes y compañeros de la época dicen que él no tenía ningún vínculo orgánico con ninguna organización, como lo acusaron falsamente, ¿sí? Su abogado para el proceso de libertad fue el abogado José Humberto Torres, que también fue el abogado de la familia del profesor Alfredo Correa Andrés en el juicio contra el Estado, porque a él también injustamente lo acusaron de ser miembro de la guerrilla de la FARC. Una de las situaciones que más se ha usado habitualmente como un móvil para endilgarle a Carlos Caicedo la determinación en el caso de la muerte de Hugo Maduro, es que Hugo Maduro, alrededor del mes de abril de 2000, en una audiencia pública que celebró el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, se levantó y dijo, como efectivamente ocurrió, que el rector Carlos Eduardo Caicedo se había posesionado sin tener el título. Efectivamente, cuando Carlos Caicedo se posesionó, había terminado materias y no se había graduado, ¿sí? Lo que hizo con posterioridad. Y esto dio origen a una investigación. Pero lo cierto es que encontramos en la prensa de la época, 7 meses antes, en octubre, el 16 de octubre de 1999, o sea, 7 meses antes del evento de la audiencia, apareció en la prensa: Procuraduría suspendió al rector de la UNIMAC. Y ahí básicamente se narra que la Procuraduría le va a imponer una sanción de alrededor de 30 días por haberse posesionado sin el cumplimiento de los requisitos para el cargo. Entonces se cae de su peso esa imputación. No tenía ningún sentido decir que por hacer ese comentario en público, cuando ya él traía una investigación formal por parte de la Procuraduría, que además ya anunciaba sanción, ¿sí? Ya la Procuraduría tenía un conocimiento con suficiente antelación de este asunto. Entonces, buscar la prensa nos ha servido también para encontrar irregularidades y la falta de fundamento en todo este tipo de imputaciones que se han hecho contra actores universitarios. Y como hemos visto, entonces, imputaciones falsas,
procesos judiciales que se terminan cayendo, pero que lograron su cometido de apartarlo de la universidad. Aquí ha habido más de una situación irregular que este tipo de ejercicios nos permiten visualizar. Sigamos. El caso de mi amigo Hugo Maduro, estudiante de bachillerato, allá vi yo a Hugo. Y Hugo, en el periodo que yo estuve en la universidad, iba a la casa de Patricia y de Carlos. Cuando conocí ya a Hugo Maduro como dirigente estudiantil, como activista estudiantil, en ese escenario también tuve una relación que me permitió conocer que era una persona que tenía, por supuesto, ideas de izquierda, que tenía en mente un proyecto seguramente político y también un proyecto personal. Carlos no hacía presencia permanente en la casa, pero Carlos porque estaba estudiando en Bogotá, en la Universidad Nacional. Pero Hugo fue un amigo siempre, si usted me pregunta, de los Caicedo y del resto. Sí, porque de alguna manera los que teníamos inquietudes sociales y que el gobierno nos catalogaba como subversivos, guerrilleros, terroristas, coincidíamos y andábamos juntos. Como dice un adagio, la gente busca los burros buscan para sacar. Pero también recuerdo la relación de Carlos Caicedo con Julio Otero. Si mal no recuerdo, era vicerrector de investigación para la época y había una relación muy cercana, toda vez que su actividad como sindicalista, en este caso de Julio Otero, tenía mucha afinidad con la actividad que tenía Carlos Caicedo cuando había trabajado en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, recuerdo en la NUT. A Julio lo conocí al interior de la universidad, como eso, como un profesor amigo, trabajaba desde el sindicato, desde la óptica de los trabajadores, porque era a lo que pertenecía, era trabajador de laboratorio y hacía parte del sindicato, de alguna manera, de los trabajadores públicos, creo que era el nombre que tenía ese sindicato, trabajadores públicos de la Universidad Magdalena. Roque Morelli, amigo de Marco, acompañando a Marco en esas luchas ambientalistas, que también Roque abanderó luchas como la del glifosato en la Sierra Nevada. Asume Roque en ese momento también la secretaría de la JUCO. Unos años bastante difíciles. A Roque lo conocí como un miembro de la JUCO, lo conocí cuando en el bachillerato, lo conocí en el barrio, porque Roque, su familia y su papá siempre vivieron en el barrio 1 de Mayo. Bueno, como hemos apreciado entonces, con los testimonios de quienes fueron sus amigos, sus compañeros en las diversas luchas, decía el profesor Armando Lacera también en una declaración que tomamos en el 2018 sobre estos asuntos, el profesor Lacera falleció lamentablemente el año pasado, nos decía que por eso buscamos a Rafael Gutiérrez, que de pronto la persona que más le copiaba a Hugo, a quien más le copiaba a Hugo en la universidad era Rafael Gutiérrez, que fue un líder, un dirigente estudiantil en ese momento. Y por eso queríamos tener la voz de las personas que realmente conocieron y con quien tuvieron relaciones de confianza, de cercanía en la universidad. Como hallazgos generales, vemos que hay una primera gran conclusión. No fueron realmente 3 las víctimas en la Universidad del Magdalena, hubo un número plural. En este momento pues nosotros tenemos un listado de alrededor de 8 o 9 personas, pero como seguimos en este proceso, pues esperamos poder recaudar versiones y evidencias del número y de la distribución de las personas que fueron victimizadas, a las que les fue conculcado su derecho. También vemos que hay un
una invisibilización a ese escenario, a esa cierta conjura que ocurrió a mediados de la década del 2000, en la que finalmente se logra sacar a Carlos Caicedo de la dirección de la universidad y se ha desnaturalizado además, porque ahí surge una narrativa que se ha consolidado tal vez en esa terrible aplicación de la recomendación de Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, que decía que repite una mentira hasta la saciedad y se convierte en una verdad. Aquí ha habido, en palabras de Teres Ranger y Eric Hobsbawm, se ha inventado una tradición y se ha desnaturalizado la realidad que a la luz de las personas que convivieron con ellos, pues nos evidencian que había intimidad, que había cercanía familiar con las víctimas, con el estudiante Hugo Maduro, antes de estar en la universidad, y en las diferentes luchas, tanto con Julio como con Roque Morelli, quienes además eran directivos de la universidad en el momento en que fueron asesinados. O sea, ese ataque, ese crimen fue contra la dirección de la universidad y ellos tenían unos roles fuertes en la ejecución de las políticas de la universidad, estuvieron en las actividades de Redepaz y básicamente fueron criminalizados, como decían varios de los intervinientes, por su perfil de izquierda, por su perfil de luchas sociales, que en una época que en los 80 se llamaba guerra sucia y que después, en palabras de un jefe paramilitar local, obligaba a exterminar todo lo que oliera a guerrilla, para citarlo literalmente. Algunos de estos acusados de subversión, y esa era la suficiente justificación para incurrir en el crimen. Como señala el doctor José Humberto Torres y Rafael Gutiérrez, eso significó que les colgaron la lápida, ese era el término que se usaba en ese momento, y justificó a ojos de los organismos de seguridad y de las personas de estos grupos armados irregulares el incurrir en prácticas de exterminio de estos líderes de la Universidad del Magdalena que terminaron cayendo en el ejercicio de sus funciones y luchando por transformar la sociedad que les correspondió vivir. Yo le agradezco entonces a Gloria por la posibilidad aquí de lograr exponer esto, pues con las dificultades técnicas que hemos tenido. Igual la información queda disponible en el portal de Facebook, donde hemos estado haciendo el Facebook Live, para que lo puedan consultar las personas, y esperamos hacer un producto un poco más denso con algunas entrevistas adicionales, un documental que recoja todos estos videos que se han presentado aquí en este momento. Franklin.